Más del 80% de toda la basura es plástico y este se acumula en mares, océanos y playas de todo el mundo. Incluso se han llegado a encontrar ya microplásticos hasta en los lugares más recónditos de la Tierra. Esto ha supuesto una alarma y aunque con lentitud y más tarde de lo que a mí me gustaría y a todos nos gustaría, se han empezado a promulgar leyes y a desarrollar legislación que tratan de controlar un poco todo este despropósito. Hoy vamos a ver algunos de estos cambios y a diferenciar algunos de los términos como biodegradable y compostable que con este cambio de normativa que estamos viendo están empezando a aparecer en multitud de productos que consumimos. ¿Es realmente lo mismo biodegradable que compostable? Pues lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que si te interesa saberlo, quédate porque empezamos. Antes de comenzar, quiero aclarar que el plástico es un material muy útil, pero hemos venido abusando de él y necesitamos que se realice un uso mucho más sostenible y que se recicle y se reutilice de una manera mucho más efectiva de lo que hemos venido haciendo hasta el momento, porque ya encontramos plásticos hasta dentro de la cadena alimentaria humana y creo que eso es algo que no nos podemos permitir. Cuando los plásticos se tiran a la basura no solo incluye la pérdida del valor económico material, sino que además afectan al medio ambiente, a la biodiversidad e incluso afectan al turismo de muchas zonas. Además del esfuerzo económico que supone la limpieza de nuestro entorno para poderlo mantener libre de plástico. Más vale tarde que nunca, dicen, así que la Unión Europea ya ha comenzado a desarrollar legislación y a publicar normativas en relación al uso racional de los plásticos. A partir del 3 de julio de 2021 se prohibió en los Estados miembros de la Unión Europea la comercialización de plásticos de un solo uso. Esto incluía platos, cubiertos, pajitas, bastoncillos de los oídos del mango plástico y otros muchos productos. Y esto fue debido a la publicación de la Directiva Comunitaria 2019-904 del 5 de julio de 2019. En la Estrategia Europea de 2018, la Comisión ya había decidido que había que abordar esta problemática y conseguir como objetivo que el uso de los plásticos sea circular. No olvidemos que la basura que acaba en el medio marino tiene un carácter transfronterizo. No se delimita solo a un estado, sino que al final supone una problemática mundial. En un vídeo anterior, que os lo voy a dejar por aquí, ya hablábamos sobre el concepto de sostenibilidad englobado en la Estrategia 2030 de la Unión Europea y hablábamos de los distintos objetivos de desarrollo sostenible que en ella se reflejaban. Pues bien, la reducción de esta basura marina contribuye a lograr el objetivo de desarrollo sostenible, en uno de ellos en concreto el número 14, que trata sobre la conservación de los océanos y de los mares y sobre la utilización sostenible de los recursos naturales marinos. De toda esta basura marina que encontramos en nuestros océanos, podemos decir que entre un 80 y un 85% de ella es residuo plástico. Cuando analizamos este porcentaje de residuo plástico, podemos observar que el 50% de él son plásticos de un solo uso y el 27% son residuos derivados de la pesca, o bien redes fantasma de las que ya podemos hablar en otro vídeo o otros utensilios utilizados en la pesca marítima. Por lo tanto, los plásticos de un solo uso y las artes de pesca son realmente un problema grave, ya que componen el mayor porcentaje de residuos que tenemos en nuestros océanos y debemos focalizarnos en estos dos grupos para poder reducir drásticamente nuestra basura y poder hacer un uso mucho más respetuoso y que no afecte tanto a la biodiversidad marina y, bueno, en última escala a la calidad humana. Esta reciente directiva que os comentaba hace un momento se aplica a estos plásticos de un solo uso, a estas artes de pesca y también a los productos
plásticos oxodegradables. Aunque también me parece necesario destacar que esta directiva no habla y no engloba a los microplásticos, uno de los grandes también perjuicios de nuestros océanos, y que espero que la Unión Europea pues desarrolle una normativa más específica sobre esto y cada vez sea mayor la legislación que regule los microplásticos y los plásticos en general. Pero destacar que la directiva se enfoca en las artes de pesca, en los plásticos de un solo uso y no menciona a los microplásticos. Voy a dejaros el enlace a esta directiva aquí abajo en la cajita de descripción y os animo a que le echéis un vistazo y la veáis con más detenimiento, ya que aquí yo os he hecho una muy breve introducción. Y bueno, estos términos son algo más jurídicos, pero si no estáis familiarizados con la legislación, os lo comento rápido para que lo podáis entender, y es que las directivas no son de aplicación directa a los países, estados miembros de la Unión Europea. Entonces hay que transponerlas, es decir, hay que traspasarlas al ordenamiento jurídico de cada país. En este caso, habría que traspasar la directiva al ordenamiento jurídico español para que sea de aplicabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que posteriormente España, con la Ley 7/2022, ha traspuesto esta directiva a la normativa española, la normativa estatal, para poder aplicarla. Entonces os voy a dejar también abajo el enlace de la ley que tenemos aquí en España para regular estos residuos. Y esta ley estatal define dos conceptos que me parece importante mencionar en este vídeo, que son plástico biodegradable y el compost. El compost no lo definía la directiva, pero sí que define la directiva plástico biodegradable de la misma manera en que lo hace nuestra ley estatal. Os lo voy a comentar y luego vamos a ver realmente si existe una diferencia entre estos términos y a efectos prácticos si realmente sigue existiendo. Os las voy a leer tal cual como vienen en la directiva y en la ley para que la entendáis correctamente y no pueda equivocarme al decirosla. La ley y la directiva definen plástico biodegradable como el plástico capaz de sufrir descomposición física o biológica, de modo que, en último término, se descompone en dióxido de carbono, biomasa y agua, y que, conforme a las normas europeas en materia de envases, es valorizable mediante compostaje y digestión anaerobia. Ahora lo veremos más despacio. Esta ley también define lo que es el compost y lo define de la siguiente manera: material orgánico higienizado y estabilizado obtenido a partir del tratamiento controlado biológico, aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. Bueno, si queréis un vídeo donde explique y hable más a fondo sobre esta directiva y sobre esta ley, dejádmelo abajo en comentarios y darle a me gusta al vídeo. Pero de momento vamos a centrarnos ahora en estos dos términos. Con una legislación, como hemos visto, y una sociedad cada vez más concienciada sobre esta protección al medio ambiente, están surgiendo numerosos tecnicismos y palabras que a veces nos pueden dar lugar a confusión y que muchas veces no sabemos dónde está el límite de una y dónde empieza la otra. Como puede ser el caso, como hemos dicho, de biodegradable, de un plástico que es biodegradable y un plástico que es compostable. Esto lo hemos visto porque cada vez encontramos más en supermercados, en tiendas, productos que dicen ser plástico biodegradable o plástico compostable. Y muchas veces realmente no sabemos cuál es el fin óptimo o dónde debemos o qué debemos de hacer con ese producto cuando acaba su vida útil y se convierte en un residuo. Entonces, ¿realmente son lo mismo estos dos términos? ¿Es lo mismo decir que un producto es biodegradable? ¿Es lo mismo que un producto es compostable? Antes de continuar, para el vídeo, darle a pausa y me lo dejáis en comentarios. Seguro que además de haberlo visto escrito en algunas bolsas, también lo habéis visto en fibras textiles. Ya hay fibras textiles que te dicen si son biodegradables, si son compostables. Y bueno, me parece que es bastante interesante y ver realmente si existe diferencia entre estos dos términos. Un material biodegradable es aquel que puede descomponerse en elementos químicos naturales o bien por acciones biológicas, como puede ser por plantas, por animales, por bacterias, o bien por acción física, como puede ser por sol o por agua.
Esto se daría en condiciones ambientales en la naturaleza y se transformaría en nutrientes, dióxido de carbono, biomasa y agua. En este proceso el material se va degradando, se va rompiendo en trocitos cada vez más pequeños hasta que finalmente no existe ninguna parte identificable, ya que toda se ha transformado de manera inocua y se ha incorporado de nuevo al medio natural. Por ejemplo, el lino o el algodón tardan en biodegradarse en el medio natural entre 1 y 5 meses y sin embargo la lana es un material derivado animal que tarda en degradarse en el medio natural entre 1 y 5 años. Sin embargo, donde más veces podemos encontrar este término, y es lo que nos interesa en el vídeo de hoy, es en el caso de los plásticos biodegradables, como es el caso del PLA, el ácido poliláctico. A lo mejor este término no suena, pero es un plástico que está compuesto gracias a la fermentación de la fécula de patata o de maíz. Este plástico biodegradable de ácido poliláctico tarda en el medio natural en biodegradarse más de 20 años, pero es biodegradable. No que sea biodegradable no quiere decir que se degrade en muy poco tiempo. Este plástico es biodegradable, tiene un resultado inocuo una vez que se degrada en la naturaleza, pero su proceso tarda más de 20 años en producirse completamente. Y ojo, hay que tener cuidado que este tiempo del que tarda en biodegradarse un producto puede variar y puede ser mayor o menor en función de los procesos a los que se vea sometido en el medio natural. Incluso se puede dar el caso de que no llegue a degradarse completamente. Por otra parte, el otro concepto que veíamos era compostable. Que un material sea compostable significa que puede degradarse por la acción de organismos. La diferencia con biodegradable es que esto se hace en un tiempo controlado. Biodegradable no se controla el tiempo, simplemente es en el medio natural, y compostable es con un tiempo controlado. De ahí surge el concepto de compostaje, que es la aceleración de ese proceso de descomposición de un material o de un producto biodegradable. Y el tiempo que tarda un material en ser compostado depende de diversos factores, de los agentes que participan, de la humedad en el ambiente, de la temperatura, y por eso hay determinados productos o residuos que se pueden compostar de manera doméstica en casa y otros que se deben compostar en una planta de compostaje y realizarse de manera industrial, porque en estos se controla mucho más la humedad, mucho más la temperatura y normalmente la temperatura y la humedad en las plantas de compostaje es mucho más estable y se obtiene pues una degradación de este residuo mucho más efectiva que si lo hiciéramos nosotros en nuestra casa. ¿Qué ocurre? Que para poder establecer unos márgenes y poder diferenciar un producto biodegradable de compostable, el Comité Europeo ha establecido una serie de criterios en los que si se cumplen se clasifica un producto como compostable. Os los voy a leer también, que los tengo aquí para decíroslos correctamente. Para que un material sea considerado compostable se deben reunir los siguientes criterios. 1. Degradar al menos un 90% de su masa total en un plazo máximo de 6 meses. 2. Estar completamente fragmentado en partículas de tamaño inferior a 2 milímetros por 2 milímetros transcurridas 12 semanas. El tercero, controlar la ecotoxicidad del humus y cumplir con los estándares detallados. Y cuarto, no contener metales pesados. Recordemos que debe ser inocuo en todo momento para el medio. Esta delimitación más concreta de lo que es compostabilidad hace que sea uno de los términos, a mi manera de ver, más interesantes y más interesantes que todos debemos conocer en el tema, en los aspectos medioambientales y en el ámbito de la sostenibilidad. Así que bueno, para concluir, y todavía si tenéis alguna duda que os quede un poco más claro, podemos decir que un material biodegradable no siempre es compostable,
pero sí que todos los productos compostables son biodegradables. Si aún así seguís teniendo alguna duda y no llegáis a entender muy bien alguna diferencia entre estos conceptos, dejádmelo abajo en comentarios. Pero yo creo que con esta frase se entiende mucho mejor que un material biodegradable no tiene por qué ser compostable, pero un material que es compostable siempre es biodegradable. Y como os decía antes, que un material sea biodegradable quiere decir que se degrada en el medio natural, pero no te dice en qué tiempo se degrada en el medio natural, con lo cual hay que seguir prestando mucha atención a esos productos que dicen ser biodegradables y no solo porque tengan este término poder dejarlos sin controlar su destino final y desecharlos de manera correcta, porque si no puede que sea un producto biodegradable pero que en el medio natural cercano que tenemos o en el que va a terminar ese producto no se va a degradar de forma completa. Y como ejemplo claro, lo que os comentaba de el plástico biodegradable de ácido poliláctico, que tarda más de 20 años en degradarse en la naturaleza, repito, y sin embargo en una planta de compostaje este mismo plástico entre 30 y 60 días se ha degradado completamente, para que veáis la diferencia realmente en hacer un uso responsable y una gestión responsable de los residuos y depositarlos de manera que lleguen al sitio donde tienen que llegar, es decir, a esta planta de compostaje en el caso de este plástico biodegradable, porque este plástico biodegradable soltado en el medio natural, como decimos, va a tardar más de 20 años en degradarse y estamos haciéndole un flaco favor al medio natural. Con lo cual, nuestro papel a la hora de gestionar nuestros propios residuos es crucial para que esa gestión sea lo más efectiva posible. Todos tenemos un papel fundamental en la protección del medio ambiente, empezando por nuestros residuos. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué opináis vosotros sobre estos dos términos? ¿Creéis que en general en la sociedad suelen confundirse o suelen entenderse bien lo que significa un concepto y otro? ¿Y qué opináis sobre la legislación actual de medio ambiente? Si creéis que aún es escasa, que aún se necesita desarrollar muchas políticas y más que desarrollarlas, aplicarlas, que a veces tenemos una gran legislación aquí, por ejemplo, en España tenemos una gran legislación ambiental, pero muchas veces cuesta ver realmente esa aplicabilidad directa. Así que bueno, me encantará leeros en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, a la manita arriba. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho y sed felices. ¡Chao!